conceptos por corrupción, por pago de sobornos. ¿Se está escuchando, Patricia? Facilite construir obras en la República. Buen día. Buenos días, se está escuchando, Patricia, lo que tienes ahí. Buenos días, Chino Bujosa, ¿cómo estás? Buenos días, Elías. ¿Cómo estamos, hermano? Bien, gracias a Dios. Gracias por acoger nuestra llamada. Hoy se cumple el 49 aniversario del acontecimiento de los Palmeros. ¿Tú nos puedes decir qué significa eso para nuestros amigos radiotelevidentes? Bueno, es un gran acontecimiento histórico. La República Dominicana solamente recuerda un hecho de esa naturaleza de heroísmo, semejante a cualquier acontecimiento ocurrido en nuestra lucha restauradora, donde realmente esa epopeya de la restauración hubo gran ejemplo de heroísmo, como también lo sucedido en la Revolución de Abril de 1965. Es un acontecimiento que puso en evidencia la valentía de 4 jóvenes que, cercados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con más de 2.000 soldados armados hasta los dientes, como decimos, Sí. Resistieron cerca de 10 horas y finalmente, cerca ya de el atardecer, Sí. fueron ultimados por las Fuerzas Armadas luego de ser localizados en una cueva que se encontraban y que le habían hecho una trinchera. Ese mismo día, en hora del amanecer, cerca de las 6 de la mañana, Sí. cuando la casa fue cercada, ellos tenían como norma, 2 iban a la cueva, que la tenían como un centro de donde ellos iban a guarecerse, pensando en cualquier momento que pueda ser ellos localizados y cercados. Sí. Entonces, en esa cueva habían amanecido esa noche Ulises Cerón y La Chuta, Bienvenido Leal Prandi. Sí. Y cuando regresaban para que Amaury y Virgilio lo sustituyeran, Sí. llegando a la casa que ellos tenían como escondite, ahí fueron sorprendidos, una emboscada, Sí. por las Fuerzas Armadas y la policía que estaban desde temprano en su alrededor. O sea, ahí murieron ellos dos. Ellos dos, sí, eso fue como a las 6 de la mañana. Sí. Entonces, Amaury y Virgilio estaban ya en la cueva, Sí. que queda a una distancia como 800 metros de la casa. Ok. Oyeron los disparos y todo esto y se pusieron en posición de combate. Sabía que algo raro estaba pasando. Sí. Entonces ahí se inició la persecución contra Amaury y Chuta, porque ellos sabían que eran 4. Sí. Además, cuando entraron a la casa, que la vandalizaron, quemaron los cadáveres, los compañeros, lo quemaron con lanzallamas y Wow. dejaron esa casa completamente destruida. Se decidió la Fuerza Armada y la policía entonces localizar a Amaury y Virgilio. Y en esa localización ellos no sabían dónde estaban. Los muchachos se defendieron como héroes y lograron por lo menos que más de 2 docenas de efectivos de la Fuerza Armada y la policía cayeran antes de ellos morir. Óyeme, más Ellos, de 12, ellos, 12. ellos murieron. Ellos finalmente fueron ultimados porque se le acabaron hasta las últimas balas Wow. de sus fusiles. O sea, que prácticamente ya sin municiones para defenderse, fue que ellos fueron ultimados. Ahí, a esa cueva, en su localización, como las Fuerzas Armadas no sabían dónde era que estaban ellos, hubo que recurrir a la cooperación de los Estados Unidos desde el punto de vista militar, para que de Puerto Rico viniese un avión de esos que captan a través de rayos, no sé
qué sistema de tecnología militar es esa, que ese avión voló por la zona y pudo localizar la cueva donde ellos estaban, retratarla. Okay. Entonces, ya ubicada la cueva, se aplicaron las coordenadas y los morteros y ya ellos, desde ese punto de vista, fue que se produjo finalmente su caída heroica. Hoy nosotros, sí, la Fundación Amaury Germán Arisти, nosotros tenemos 49 años, sí, manteniendo su legado vigente. Vamos a conmemorar esta fecha aniversaria, que también fue declarada por iniciativa de la Fundación Amaury Germán Aristi Día de la Resistencia Heroica por el Senado de la República. O sea que el calendario de efeméride patria se inicia con esta fecha del 12 de enero, Día de la Resistencia ¿Qué van a Heroica. hacer allá hoy en el Hoy monumento? tenemos allá lo que acostumbramos a hacer en la mañana, una ofrenda floral de parte de efeméride patria y de demás fundaciones patrióticas. Sí. Como también ¿Alguien tenemos... habla en ese acto? ¿El chino? ¿Alguien habla? Sí, en esta ocasión va a hablar quienes hablan, José Bosa Miesa por la fundación, va a hablar el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que ha tenido realmente desde siempre un gran apoyo. Doña Carmen Mazara, siempre le he visto, la vi Sí, el año pasado en ese van, acto. Sí, que mi hermana Sagrada Pujosa, pero ella estará, hemos sido siempre parte de la fundación, que estamos presentes como también representantes de varias fundaciones. ¿A qué hora es, Chino, hoy? A las 10 de la mañana. Chino, Sagrada fue la esposa de Amaury Germán Aristi. Correcto. Nosotros siempre para la fecha también, para que quede en la historia y en la memoria de nuestra fundación, siempre mandamos a diseñar camisetas y gorras y souvenir, botones, como quien dice, un recuerdo. Para que eso se quede siempre en el recuerdo. Y la gente la solicita con mucho entusiasmo y cosas. O sea que esa es la historia, hermano. En América Latina, según hemos investigado nosotros, no se ha dado un hecho como ese. Chino, pero aparte del hecho histórico que ya usted acaba de narrar con muchos detalles, aparte de eso, ¿cuál fue la fuente, la raíz de ese movimiento? ¿Qué se buscaba? La base ideológica. ¿Realmente ese movimiento qué perseguía para el país? ¿Había algún trasfondo ideológico, algún plan para recuperar el país? ¿Qué fue realmente? Bueno, tú sabes que el país vivía en esos tiempos los gobiernos de 12 años de Joaquín Balaguer. Sí. Y para los que sufrimos ese gobierno, un gobierno que se decidió a exterminar a la juventud dominicana que tuviese ideales revolucionarios, de cambio. Tú sabes que las ideas de la izquierda en esos tiempos estaban muy efervescentes, las ideas del socialismo, del comunismo, la democracia también, porque es una conjugación de todas esas ideas. Y los muchachos venían del 14 de junio, el movimiento 14 de junio, fundado por Manolo Tavares Justo y la hermana Mirabal. Y después que se dio el desprendimiento de ese movimiento, después de la Guerra de Abril, donde ellos participaron de manera muy importante, principalmente Amaury, que fue herido en combate en la Revolución de Abril, el 19 de mayo, cuando se intentó retomar por asalto el Palacio Nacional, y que falleció ahí el gran coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Después de la Revolución de Abril se produjo un desprendimiento, varias fracciones de la izquierda, y en una de esas fracciones del 14 de junio, Amaury encabezó una de esas fracciones que tenía como objeto o propósito lograr crear frentes guerrilleros para crear unas condiciones óptimas que permitieran el derrocamiento de Joaquín Balaguer. Y en esa estrategia logró enrolar a Francisco Alberto Camaño Deñó, que se encontraba en Francia. Que le decían el comandante Román. El comandante Román. Que él emite, Chino Bujosa, una carta
cuasi reclamándole a Francisco Alberto Camaño Doñón que viniera a la República Dominicana. No, te explico ahora. Entonces, en ese sentido, ellos después que logran captar a Camaño, Camaño se traslada a Cuba y allá van el grueso principal de los compañeros que integraron lo que ellos llamaron los comandos de la resistencia. Y en Cuba se entrenaron militarmente. Entonces, después que se desarrolla esos entrenamientos, se decide crear aquí una avanzada o una vanguardia que permitiera o allanara el regreso de Camaño. Exacto. Y en eso se instaló los comandos de la resistencia que lideraba a Mauricio Germán Aristi. Entonces ellos, desde que llegaron de Cuba, comenzaron a captar jóvenes para ese proyecto revolucionario insurreccional. Y en esa búsqueda, ellos se encontraron en un momento de mucha dificultad, de una gran persecución, que si tú recuerdas, en el barrio ese Indri, de la avenida Prolongación Independencia, ahí se produjo un cerco y ametrallamiento a una de las viviendas donde estaba escondido, en la casa de mi hermano, su cuñado, Amaury Germán Aristi. Y Amaury ahí salió también ileso, herido, pero logró realmente escapar y dejar herido a 2 o 3 policías, entre ellos el famoso Chichi Bulón, que era un criminal. Wow. Que era lo que estaba ahí en el cerco. Entonces, bueno, desde ahí se desarrolló una persecución tenaz contra el grupo. La policía, los cuerpos de inteligencia, la CIA, todo tratando de localizar dónde estaban escondidos los combatientes del 12 de enero, los comandos de la resistencia. Sí. Y en esa búsqueda, ellos se vieron una situación de tanto cerco y necesidad de sobrevivencia per se, que dentro de su estrategia cometieron, diríamos, el error, porque ese hecho del asalto al banco Royal Bank Canada, creo que se llamaba, Sí. Fue provocado ante una situación difícil que ya tenían, que habían perdido la comunicación con los compañeros de Cuba, Sí. con el grupo de Camaño, que Camaño tenía allá en Cuba, Sí. y se habían perdido comunicación con ellos, tenían más de un año que no sabían de ellos nada. Sí. Y Amaury ahí que produce esa famosa carta que tú haces referencia, Sí. donde expresa su disgusto, su amargura de que, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que no nos comunicamos, cuál es la situación que hay. Bueno, todo eso que tú conoces, que Amaury Sí. expresa en esa carta, que esa carta, incluso una copia de ella es localizada por la policía cuando hace el asalto a la casa donde estaba el comando de la resistencia, que es la que fue asaltada. Entonces, bueno, la historia se dice que tan pronto Camaño se entera de la muerte en combate de los compañeros, Sí. se molesta al extremo, porque se da cuenta también que algunas de las personas que los rodeaban le hablaron muchas mentiras a los muchachos. Wow. Le hablaron muchas mentiras y él llegó a creer en algunas de esas mentiras. Y cuando se entera del hecho de la caída en combate de esta manera tan heroica de los compañeros, él expresa realmente una indignación, y es cuando él acelera, pide a los cubanos su salida de Cuba para poner en práctica lo que es su proyecto revolucionario. Sí. Y es cuando se produce la expedición de Caracoles. Exactamente en el año 1973. 73. El nombre de los palmeros, tengo entendido que fue porque ellos se entrenaron en una zona de Cuba donde había muchas palmas. Correcto. O sea, donde ellos se entrenaban, en el oriente de Cuba, había en esos terrenos había muchas palmas, y ellos decidieron así llamarse así los palmeros. Por eso el parque memorial 12 de enero o los palmeros, Sí. nosotros hemos sembrado muchas palmas en honor a ellos también.
Perfecto. Chino Bosa, gracias, Gracias de a ti, verdad hermano. por esa importante acotación sobre el día de hoy, histórico, 12 de enero, 49 años de Sí. ese acontecimiento. Nosotros queremos aprovechar el Sí. día para agradecer al síndico, alcalde Manuel Jiménez, Sí, su dedicación, su apoyo. Ese parque, ojalá que tú vayas hoy y lo veas, sí, es un orgullo del municipio de Santo Domingo Este, es de los parques temáticos más bellos que hay en el país. sí, Nosotros somos los que lo administramos sí. bajo la Sí, atrás del dirección. monumento están los Ajá, árboles. sí, sí. Sí, yo siempre Y la voy. cueva, Sí. y hay muchos proyectos hermosos que vamos Sí, a poner en ah, práctica. Ahí cuando tenemos las apar- imágenes en cuando, televisión cuando del monumento. sí, cuando Sí. a partir de hoy, 12 de enero, ya se inicia lo que es la gran jornada del 50 aniversario de los palmeros. Que Y será el año próximo. eso será un año de actividades permanentes que va a finalizar, que va a conmemorarse el año próximo. Exacto. Así que muchas gracias. Gracias Elías, a ti, Chino porque Bosa, mira, por estar que- con nosotros sí, aquí en la quiero- opción de la quiero- mañana. quiero Hacemos... Ey, hay que decir algo. quiero agradecer a Sí. todos ustedes Sí. su interés en la fecha. Sí. Claro. Porque hay colegas periodistas Sí. que pasan esas fechas Sí, así. exacto. La Y rescatamos comenzando hoy. le agradezco a ustedes realmente. Además, su tú eres un interés. hombre amigo de nosotros y Así es, hermano. además tú eres un emblema de la lucha periodística. Y yo soy un hombre que te respeto mucho, tú lo sabes. Coherente en su Igualmente, lucha. hermano, igualmente. Gracias, Chino. Sí. Vamos a la pausa comercial. Bienvenidos y primera llamada. Sí, bienvenido en primera llamada.